El resto fue olvidado, enterrado, quemado, perseguido, pero no todo se ha perdido. En el desierto de Egipto en 1945, un campesino llamado Muhammad al-Samán encontró un frasco de arcilla oculto entre las rocas de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices, libros antiguos conservados durante siglos, entre ellos el Evangelio de Thomas Phillips de Rial y otros tratados cristianos primeros. Este hallazgo fue uno de los mejores en la historia de la arqueología bíblica y demostró lo que muchos ya sospechaban. Había otra dimensión del cristianismo, olvidado, borrado, pero no destruido. Estos textos mencionan un cristianismo más místico e introspectivo, más conectado con el autoconocimiento espiritual que la obediencia ciega. Un Jesús que se despierta, que invita a la búsqueda, que rompe las fronteras del templo. Un Salvador que no se limita a las reglas, pero revela el camino al reino que ya está entre nosotros. Empiezas a entender por qué esta parte de la historia se ha ocultado. Porque ella empodera, ella libera, ella toma miedo y devuelve la fe pura. ¿Y si te dijera que existe un mensaje de Jesús que no aparece en los evangelios tradicionales? Un texto tan poderoso que fue silenciado durante siglos, enterrado por los líderes religiosos y considerado una amenaza para el control de la iglesia. No es ficción, es real. Escrito por quienes caminaron junto a él, pero borrado de la historia oficial. Hoy vas a conocerlo. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu percepción para siempre. No es solo historia, es revelación. Prepárate para descubrir el evangelio prohibido de Jesús y entender por qué la iglesia luchó tanto por ocultarlo. Durante siglos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan han sido considerados las únicas voces legítimas para contar la vida y enseñanzas de Jesús. Pero, ¿y si hubiera más? ¿Y si existieran textos que fueron excluidos intencionalmente por intereses políticos, religiosos y teológicos? Uno de estos textos, conocido por muy pocos, ofrece una mirada completamente distinta sobre el propósito de Cristo, su relación con la humanidad, y hasta revela palabras que no aparecen en los evangelios tradicionales. No estamos hablando de teorías modernas ni de novelas de conspiración. Estamos hablando de documentos antiguos, hallados por arqueólogos en cuevas olvidadas por el tiempo, escondidos durante casi 2000 años. ¿Por qué la iglesia no los incluyó en la Biblia? ¿Qué contenían que fue considerado tan peligroso? En este video vamos a desentrañar la historia oculta, examinar los fragmentos reales de esos textos y entender qué nos quiso decir Jesús y por qué el mundo no debía escucharlo. Quédate hasta el final, porque revelaremos el fragmento exacto que la iglesia no quiso que supieras, y su mensaje puede ser lo más cercano que tengamos a la verdad no adulterada de Jesús. Durante siglos, una verdad permaneció enterrada bajo las sombras de la historia, una verdad que pocos se atrevieron a cuestionar y muchos optaron por ignorar. Pero, ¿y si te dijera que hay un evangelio que ha sido silenciado deliberadamente? Un texto antiguo, atribuido a discípulos de Jesús, que no aparece en su Biblia. ¿Por qué fue prohibido? ¿Qué estaba diciendo que fuera tan peligroso que hizo que los líderes de la iglesia lo ocultaran? Estás a punto de embarcarte en un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre los evangelios, la iglesia e incluso el mismo Cristo. Imagínese retroceder en el tiempo, no a los templos dorados de la Edad Media, sino a los abrasadores desiertos de Egipto, donde los manuscritos enterrados en vasijas de arcilla durmieron durante casi 2000 años. Había textos olvidados, borrados de la historia oficial, pero ¿por qué fueron silenciados? ¿Por qué solo se canonizaron 4 evangelios y se descartaron tantos otros como herejías? La respuesta es más oscura de lo que parece.
no se trataba solo de fe, sino de poder, de control, de una guerra silenciosa entre lo espiritual y lo institucional, entre la búsqueda sincera de Dios y la necesidad de mantener el orden religioso. Y la pregunta que resuena hasta el día de hoy es, ¿qué sabía la Iglesia antigua y no quería que tú supieras? En esta serie especial, descubrirá detrás de escena de las decisiones que dieron forma al cristianismo. Aprenderás sobre los textos prohibidos, los concilios que definieron la verdad y los intereses ocultos detrás de la aparente santidad. Y al final de este viaje, dependerá de ti decidir qué es la verdadera revelación y qué ha sido manipulado a lo largo de los siglos. Pero primero, comenta aquí abajo, ¿alguna vez has oído hablar de los evangelios apócrifos? Y más, ¿crees que la fe debería basarse únicamente en lo que se nos ha permitido saber? Detrás de los bastidores de la fe, lejos de los púlpitos iluminados y de los cantos dominicales, hay una colección de textos que pocos conocen y que casi nadie se atreve a citar. Ellos son llamados evangelios apócrifos, escritos que narran la vida, las enseñanzas e incluso la infancia de Jesús de formas completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Textos como Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el misterioso Evangelio de Judas, que se convirtió en tabú entre los teólogos y fue clasificado como peligroso durante siglos. ¿Pero por qué? ¿Qué decían exactamente estos textos que amenazaban tanto la estructura de la fe institucionalizada? El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni la crucifixión. En cambio, presenta líneas atribuidas directamente a Jesús, muchas de las cuales nunca se han escuchado en los evangelios tradicionales. Revela un Cristo más filosófico, centrado en el autoconocimiento espiritual, que afirma: el reino está dentro de ti y a tu alrededor. Una visión que desafía directamente la idea de que necesitamos un marco religioso para conectarnos con Dios. Ya el Evangelio de María Magdalena pinta un cuadro aún más audaz. María no es solo una seguidora de Jesús, sino una líder espiritual, posiblemente elegida para impartir enseñanzas secretas. Esto colocaría a una mujer en una posición de autoridad nunca aceptada por la iglesia de su tiempo. Es más, este texto sugiere que los apóstoles discutieron entre ellos sobre el liderazgo de María y que Pedro específicamente se sentía incómodo con su influencia. Pero quizás el más controvertido de todos sea el Evangelio de Judas. En este documento, el papel de Judas no es el de un traidor, sino el de un colaborador en un plan divino. Habría actuado por orden del mismo Jesús, quien le confió el secreto de su verdadera misión. Un escándalo teológico, un golpe contra siglos de doctrina. Ahora reflexiona. Si se hubieran aceptado estas narrativas, ¿cómo sería la fe cristiana hoy? Estaríamos ante un cristianismo más místico, más inclusivo, quizás incluso más cercano al corazón humano y menos atado al dogma. Muchos estudiosos creen que estos textos fueron suprimidos precisamente porque presentaban una fe que libera en lugar de controlar, una fe sin muros, sin jerarquías rígidas, sin miedo a lo sagrado. Comenta a continuación: ¿crees que estos evangelios apócrifos deberían estudiarse abiertamente? ¿O tenía razón la Iglesia al excluirlos del canon? En el siglo IV ocurrió algo profundo e irreversible. La fe cristiana, hasta entonces perseguida y marginada, fue reconocida oficialmente por el Imperio Romano a través del Edicto de Milán. Pero lo que parecía ser una victoria espiritual fue, de hecho, el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre el destino del cristianismo. Con la oficialización de la fe, Constantino, el emperador,
se dio cuenta de que la religión tenía un poder incomparable para unir a las personas bajo la misma bandera, no solo espiritualmente, sino también políticamente. Y fue entonces cuando surgió la necesidad de organizar la fe, definir lo que era verdadero y eliminar lo que era peligroso. ¿Y dónde pasó esto? Nodo Concilio de Nicea, en el año 325, un encuentro que parecía solo teológico, pero que llevaba una motivación oculta: poder y control. Durante el concilio, muchos textos fueron discutidos, combatidos y descartados, entre ellos los evangelios que hoy llamamos apócrifos. Pero los criterios de exclusión no eran solo doctrinales, también fue político. Los textos que daban voz a las mujeres, como María Magdalena, eran considerados subversivos. Se rechazaron los escritos que presentaban a un Jesús más humano y menos institucional. Y cualquier narrativa que amenazara la estructura jerárquica emergente fue silenciada. No se trataba solo de fe, se trataba de mantener unidad, orden y obediencia. Después de todo, una religión oficial necesitaba dogmas sólidos e incuestionables. Duda, debate, pluralidad de ideas. Todo esto se ha vuelto peligroso. Pero he aquí el punto más inquietante. Muchos de estos textos prohibidos no fueron considerados herejes por todos los cristianos de la época. De hecho, varias comunidades cristianas antiguas siguieron estas enseñanzas con devoción. Lo que cambió fue la alianza entre fe e imperio. Y en esta alianza, la versión oficial tenía que ser única. Piénselo. ¿Cuántas historias se han eliminado? ¿Cuántas visiones de Jesús fueron enterradas para que solo pudiera reinar una imagen sólida e incuestionable? Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Quién tiene derecho a decidir qué es sagrado? ¿Una asamblea de obispos bajo influencia imperial? ¿O el propio individuo en su sincera búsqueda de Dios? La verdad es que la historia de la fe no se trata solo de milagros y salvación. También se trata de disputas, alianzas, política y censura. Y aquí está la invitación. Comenta abajo lo que piensas sobre los concilios de la Iglesia. ¿Crees que hubo manipulación histórica o fue necesario filtrar los textos para proteger la fe? Tu opinión puede abrir el camino para conversaciones profundas. En 1945, en las abrasadoras arenas del desierto egipcio, dos hermanos llevaron a cabo excavaciones rutinarias en busca de fertilizantes naturales. Pero lo que encontraron fue algo mucho más valioso: una vasija de barro sellada que contenía pergaminos antiguos que cambiarían para siempre la comprensión de la historia cristiana. Este hallazgo se conoció como el Manuscritos de Nag Hammadi. Fueron descubiertos 52 textos antiguos, la mayoría de los cuales eran desconocidos hasta entonces. Muchos de ellos se atribuyen a discípulos de Jesús, como Tomás, Felipe y María Magdalena. Escritos en copto, el idioma del antiguo Egipto cristiano, estos manuscritos presentaban una imagen radicalmente diferente de Jesús presentado en los 4 evangelios canónicos. En ellos, Jesús no es solo el Salvador que muere por los pecados del mundo. Es un maestro que enseña el camino hacia la iluminación interior, el autoconocimiento como llave del reino de Dios. Una voz que desafía el sistema religioso de la época y señala una verdad oculta: que lo divino habita dentro de cada ser humano. Estos evangelios no niegan la divinidad de Cristo, sino que la presentan desde un ángulo más místico, más simbólico, más cercano a la experiencia personal con lo sagrado. Un ejemplo sorprendente está en Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: el reino de Dios está dentro de ti y en todas partes a tu alrededor. Esta simple frase ya confronta la estructura religiosa institucional, que predicaba que el acceso a lo divino estaba mediado exclusivamente por la Iglesia.
¿Y por qué se suprimieron estos textos? Porque ofrecieron un fe libre y descentralizada, no sujeta al poder clerical. Y esa fe es peligrosa para cualquier sistema que dependa del control de la verdad. Cuando se descubrieron, estos manuscritos no fueron aceptados de inmediato. Muchos eruditos los han desestimado como herejes. Otros los estudiaron en secreto, pero con el tiempo, la fuerza del contenido habló más fuerte. Hoy en día, los teólogos de todo el mundo reconocen que ofrecen una mirada legítima a la diversidad espiritual de los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué aprendemos de esto? Que la historia de la fe no la hacen solo los vencedores. También lo cuentan los olvidados, los silenciados, los que se atrevieron a cuestionar. Ahora les pregunto, ¿y si los manuscritos de Nag Hammadi fueran parte de su evangelio personal? ¿Cómo verías a Jesús? ¿Cómo te verías a ti mismo? Comenta a continuación. ¿Crees que estos evangelios deberían incluirse en los estudios oficiales de la fe cristiana? ¿O crees que son solo filosofías esotéricas sin base teológica? Tu comentario puede despertar otras miradas. Podría ser el comienzo de una nueva búsqueda. Imagina que toda tu vida creíste en un solo camino. Desde pequeños os dijeron que solo había un camino para acceder a Dios, para encontrar la salvación, para vivir en santidad. Pero de repente descubres que hay otros mapas, antiguos, profundos y sorprendentemente alineados con las palabras del mismo Jesús. Este es el impacto de los evangelios prohibidos. Y aquí llega el punto donde todo cambia, el giro teológico de la trama. Lo que te enseñaron a ignorar puede contener la pieza que falta para completar el rompecabezas de la fe. Los evangelios apócrifos, especialmente los encontrados en Nag Hammadi, muestran que el mensaje de Jesús fue, quizás, mucho más interior que institucional, mucho más liberador que dogmático. Vayamos al corazón de la revelación. Nodo Evangelio de María, por ejemplo, vemos el liderazgo espiritual atribuido a María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una iniciada en los misterios más profundos del reino. Ella interroga a los discípulos, revela visiones recibidas del Maestro y se posiciona claramente como alguien con autoridad espiritual. Esto lo cambia todo. La figura marginada por la tradición aparece como un pilar de la sabiduría perdida. No Evangelio de Tomás. Jesús no exige adoración, sino comprensión. Enseña a través de acertijos, convoca al oyente al despertar de la conciencia. No señala un templo, sino el lugar secreto dentro del ser humano donde habita Dios. ¿Y si esto es cierto? Si la fe no es una jerarquía, sino un despertar, las preguntas se acumulan. ¿Por qué fueron censurados estos mensajes? ¿Por qué hoy tantos líderes religiosos evitan analizar estos textos? Temen que la libertad espiritual reemplace la obediencia institucional. La teología tradicional nos habla de la caída, el pecado y la redención mediante el sacrificio. Pero estos evangelios antiguos hablan de ignorancia, despertar y reconexión con lo divino interior. No anulan a Jesús, lo amplían, lo transforman de mártir en mentor, de cordero en despertador de almas. Esta revelación cambia no solo lo que pensamos acerca de Jesús, sino quienes pensamos que somos ante Dios. Si lo divino está en nosotros, entonces estamos llamados a no seguirlo ciegamente, sino a despertar y caminar como Él caminó. Y aquí está el desafío final. ¿Estás preparado para esta verdad? ¿Estás listo para descubrir que lo que ha estado oculto tal vez sea exactamente lo que tu alma siempre ha estado buscando? Hemos llegado al punto en que las máscaras caen y los velos se rasgan. Todo lo que se ha revelado hasta ahora no es solo información perdida, es una invitación divina a despertar. Cuando miramos de cerca los evangelios prohibidos,
no estamos simplemente leyendo textos antiguos. Estamos escuchando ecos de una verdad que ha resistido la prueba del tiempo, persecución y silencio institucional. Piensa conmigo. ¿Y si el verdadero evangelio de Jesús no se limitara al dogma? ¿Y si fuera un llamado a reconectar a la humanidad con lo divino que habita dentro de cada uno de nosotros? Esta es la idea central que surge de los textos rechazados por la Iglesia oficial. Un mensaje audaz, íntimo y revolucionario. Esta no es una propuesta de rebelión, es una propuesta de restauración. Jesús no vino solo a enseñar mandamientos. Él vino a recordar lo que ya sabíamos antes de la caída, antes del miedo, antes del control religioso. Señaló hacia adentro y dijo: el reino de Dios está dentro de ti. Y los evangelios suprimidos solo reflejan esto claramente. Ahora, ¿entiendes por qué estaban escondidos? Porque un mensaje que libera es peligroso para las estructuras que quieren mantener el poder. Una fe que no depende de mediadores humanos, que no necesita templos suntuosos, que se mueve en silencio entre los humildes. Esta fe no se puede controlar. Los evangelios prohibidos revelan que Jesús fue más que un profeta perseguido. Él era un maestro de almas, un provocador de conciencias, un guía hacia la trascendencia. Y María Magdalena, tan silenciada en la historia, fue quizás la primera en comprender plenamente esta llamada. Por eso, el mundo necesita escuchar lo que se ha ocultado. Porque la verdad, cuando llega, no pide permiso. Ella solo revela. Y ahora que sabes esto, ya no puedes fingir que no lo escuchaste. Puedes optar por ignorarlo o puedes profundizar más. Porque hay algo más profundo que aún no has visto. Un vínculo secreto entre las enseñanzas perdidas de Jesús y el despertar espiritual que tu corazón siempre ha anhelado. Pero eso, solo quien busque sinceramente lo descubrirá. Ahora que esta verdad ha sido presentada ante ustedes, la pregunta inevitable es: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Ignorar? ¿Para compartir? ¿Reflejar? Acabas de escuchar una historia que ha estado oculta durante siglos. Un evangelio escondido. Un mensaje que no quedó enterrado por casualidad, sino por miedo al impacto que causaría si saliera a la luz. Y ahora eres parte de esta revelación, porque la verdad no es pasiva, no solo informa, ella transformar. La historia de Jesús que conociste tal vez fue solo una parte del todo, y esta otra parte, suprimida, editada, borrada, revela a un Cristo más cercano, más humano, pero al mismo tiempo más divino. Un maestro que te mira a los ojos y te dice: ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. No hay templos lo suficientemente altos que puedan contener esta verdad, ni religiones antiguas capaces de monopolizar este amor. Lo que estaba oculto ahora está siendo restaurado y tú eres parte de este movimiento. Pero la pregunta final es: ¿permitirás que esto cambie tu forma de ver la fe, la historia y a ti mismo? Si este vídeo te hizo pensar, escribe en los comentarios: la verdad me hará libre. Rompamos el silencio juntos. Comparte este vídeo con cualquiera que esté buscando algo más grande, algo más allá de la religión, algo verdaderamente espiritual. Y si quieres más contenido como este, ya lo sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate. Porque en los próximos vídeos te revelaremos otros secretos que la religión no quiere que descubras. Y recuerda, no todo lo que está oculto permanece en silencio para siempre.